Bueno, TDD es una sigla, Test Driven Development, o desarrollo guiado por test. Es una metodología de desarrollo, es una práctica, podemos decir, en la cual se, se escribe el test del código a medida que se va diseñando y construyendo el código. Lo primero, estas pocas PPTs que van a ver, estas pocas diapositivas que van a ver, las robé se las robé a Martín Salías. Nosotros dimos el miércoles pasado en el auditorio del MUM, dimos más o menos esta misma conferencia y él usó estas diapositivas. Así que a partir del miércoles aprendimos, de lo que dimos el miércoles, aprendimos yo por lo menos voy a hacer algunas correcciones sobre lo que hicimos para mejorar un poco el proceso. Entonces, el primer concepto importante es que Test Driven Development no es testeo, sino más bien, o sea, el objetivo principal no es el testeo del código, sino más bien es una práctica que engloba diseño y programación. O sea, cuando trabajamos en TDD, estamos diseñando código desde un punto de vista que no es el usual, en el cual alguien se sienta a escribir una clase, dice, bueno, esta clase va a tener tal funcionalidad, y empieza a escribirla, escribe la clase y luego la comparte, la prueba o lo que fuere. Esto es al revés, se escribe primero el código que usa esa clase, tal como la necesitamos, o sea, específicamente lo que necesitamos de la clase, creamos un código como si fuese un cliente de la clase, el código que la va a utilizar, diseñamos esta clase. ¿Tengo pie? No, prefiero que no. Eh, Diseñamos la clase a partir de las necesidades que tenemos y la diseñamos escribiendo test. Y luego escribimos la clase que técnicamente satisfaga esos tests, y cuando tenemos el código dentro de la clase que satisface los tests que nosotros programamos al principio, consideramos que tenemos la clase lista. Unit testing, bueno, TDD se basa en unit testing, ¿no? Eso omití decirlo, pero es importante. Unit testing es una prueba, ahora vamos a ver ejemplos por las dudas que alguno no lo conozca. Pero unit testing utilizado en el contexto de DD no necesariamente reemplaza las pruebas, es decir, el software, una vez que está listo, hay que probarlo, como se prueba cualquier otro tipo de software, las pruebas de usuario. Las ventajas de TDD son varias, pero por lo menos voy a mencionar que produce código mejor diseñado, produce código más limpio, más claro, mejor estructurado y más sencillo, porque la idea básica, el mantra, si se quiere, de TDD es escribir un test y escribir el código más simple posible que satisfaga ese test. Y así luego escribir otro test y agregar el código más simple posible que satisfaga ese test. Esto es lo que vemos en esta diapositiva, es el proceso, ¿no? Agrego un test, dejo que el test falle. Ahora vamos a ver qué significa que falle, ¿no? Escribo el código más simple posible, hago pasar el test. El punto número 5, introducimos un término nuevo que es refactoring. Refactoring es, una vez que yo tengo código funcionando, cuando tengo un volumen de código razonable o que amerita un refactoring, o cuando yo noto que en el código hay cosas que, aunque funcionan, no me gusta como están escritas, entonces es el momento de hacer un refactoring. Refactoring es tomar un código que funciona, hacer cambios, reestructurarlo, hacer lo que sea necesario y lograr código que funciona tal como funcionaba antes del refactoring. Y luego volver al punto 1 y agregar. Se agregan funcionalidades agregando primero el test y luego el código que satisface esa funcionalidad. Bien. ¿Alguien no conoce esto que está en la pantalla? ¿Todos lo conocen? Yo veo caras jóvenes acá.
Bien. Por las dudas que alguien no se anime a decir que no lo conoce, esto es un tocadiscos, marca Winco. Es un aparato bastante viejo, yo me recuerdo, tuve uno en casa. Eh, no, nadie dijo que no lo conoce, pero no sé, no sé. Bien, esto es un aparato valvular, por lo menos lo que yo conocí eran valvulares, que servían para pasar discos de vinilo o de pasta. Yo me tomé el trabajo de señalar algunos elementos importantes. Por lo menos, si mi memoria no me traiciona, lo que está escrito ahí es lo más importante. Sobre la izquierda de su pantalla, señora, está el selector de velocidad. Ahí se seleccionaba la velocidad en 4, por lo menos en el que yo conozco, en 16 RPM, 33, 48 y 78. No, 45 y 78. El brazo, que en el extremo tiene la púa, que es el sensor del surco del disco. Había un selector de púa porque depende de la velocidad de reproducción del disco se elegía una púa u otra. Ahí atrás hay un detector de disco en posición, era una patita que cuando prendían se levantaba y detectaba si había un disco puesto, porque si no, no bajaba el brazo en su posición. Bueno, este aparato cuando uno ponía un disco, quedaba el disco atrapado por ese bracito que hay en el centro, quedaba elevado el disco. Esto parece muy importante. Ops. ¿Estás seguro vos que querés que usemos esto? Sí, 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 sí. Bueno, no sé si me va a obligar. Eh, entonces, encendíamos con esta llavecita de la derecha y la varita esa horizontal que está en el centro del plato dejaba caer el disco, el sensor detectaba el disco, si el disco era detectado, el brazo iba hasta la primer track, la primera pista del disco y empezaba a sonar. Bueno, lo que yo les propongo es que hagamos un software que maneje lo que era un dispositivo mecánico. Bueno, yo he desarmado varias veces este aparato en mi casa y antes tenía todo un dispositivo mecánico, ¿no? Lo único electrónico era el amplificador valvular y nada más, el resto eran dispositivos mecánicos. Entonces yo les propongo que escribamos un código que interactuando con los distintos sensores y actuadores del tocadiscos haga lo mismo que hace o que normalmente hace el sistema mecánico. Es un caso un poco raro. ¿Por qué elegimos esto con Martín? Se trata de algo que todo el mundo conoce, como quedó comprobado hoy acá, y que no va a generar discusiones el modelo en sí. Yo ya identifiqué los elementos más importantes. Si nosotros hiciéramos un TDD sobre una cuenta corriente, sobre, no sé, sobre algún sistema de facturación, sobre un sistema contable y demás, enseguida todo el mundo tendría dudas y no, pero esto yo no lo hago así, lo hago asá. Aquí les voy a pedir que me sigan en el proceso, que planteen cualquier duda que tengan respecto de la técnica que estoy usando, pero sugiero no discutir mucho el modelo, cómo funcionan las cosas respecto del tocadiscos, porque cuanto más lejos lleguemos en la implementación de este modelo, más útil va a ser para ustedes. Este modelo aparte tiene una particularidad que es que interactúa con dispositivos mecánicos y eso no lo vamos a poder ocultar en el código, pero nos da la oportunidad de escribir. Es más difícil hacer TDD sobre cuando tenemos que interactuar con dispositivos mecánicos, que son el motor y demás, ¿no? Pero si mantenemos el modelo sencillo, creo que la ventaja es que vamos a aprender algunas técnicas interesantes. ¿Qué más tengo aquí? Bueno, esta diapositiva describe lo que acabo de decir más o menos.
Lo importante es que el software que vamos a diseñar es que el software que estuviera dentro de una computadora, adentro del tocadisco, y que de acuerdo a las cosas que hace el usuario, eh, va a operar el tocadiscos. Tenemos definidos periféricos, ahora los vamos a ver en la otra diapositiva, que son los que, hay algunos que son de entrada, que envían información, van a enviar información a nuestro modelo, y algunos de salida, que son los que el modelo por ejemplo, el motor, le va a dar orden de que el motor se arranque y va a producir que el plato gire y demás. No nos vamos a meter, vamos a asumir que el tocadiscos está siempre enchufado para evitar agregar una variable más al modelo. Dispositivos de entrada tenemos selector de velocidad, el regulador de volumen, selector de la púa en sí, la llave de encendido, sensor de disco posición y el pulsador de inicio y fin de reproducción. No necesariamente todos son importantes para nuestro modelo, no necesariamente vamos a llegar a cubrir todos en estas 2 horas. Hay algunos que claramente quisiera dejar especificado que no vamos a cubrir porque a mí, si yo tuviera que realmente hacer ese software, diría, bueno, dejemos de lado el amplificador, la púa, el amplificador y el parlante, porque ocupémonos de los mecanismos, de reemplazar solo los mecanismos mecánicos. Después de todo, un software no tiene mucho que hacer en el recorrido de la señal de audio. Entonces, si la púa está conectada al amplificador y el amplificador al parlante, está todo energizado, ahí no hay mucho que hacer. Cuando la púa esté en el disco, va a sonar. Los dispositivos de salida ya los identificamos antes: el plato giratorio, el brazo de la púa, el parlante y el liberador del disco. El liberador del disco se los muestro porque ahí hay en el palito que está en el centro del plato, ahí hay como una, no sé, como una ranurita, y adentro hay un aparatito que cuando que necesitamos hacer caer el disco, actuamos algo que una ranurita se esconde, el disco cae. Eso es el liberador del disco. Bueno, preguntas todavía no. Bueno, aquí se acabó la presentación PowerPoint. ¿Alguna duda? La realidad es que no tengo código, no traigo, todo el código que veamos hoy va a ser código que escribamos en este momento. Bueno, yo ya preparé para 2 proyectos vacíos. El proyecto modelo, donde vamos a escribir nuestras clases de modelo, y el proyecto test, donde vamos a escribir los tests. Esto es algo bastante común. Normalmente, cada vez que se trabaja en TDD, se hace esto, ¿no? Se escribe un proyecto separado con los tests. No, se pueden meter los tests dentro del mismo proyecto del modelo, pero generalmente en cualquier modelo un poco más que trivial, esto resulta en demasiado volumen de clases. Además, cuando entreguemos el producto, lo más usual es no entregar los tests junto con el producto, aunque no tiene nada de malo. Bien. Para poder hacer TDD se apoya en unit testing. Para poder hacer unit testing en .NET tenemos algunas herramientas. Hay varias herramientas que nos permiten correr test de manera automatizada y darnos el resultado visual si los tests pasaron o no pasaron. Una de ellas es NUnit, que es esta
esta aplicación. Esta es la más antigua, pero también hay algunos que se integran con el Visual Studio y demás. A mí me gusta más esta, porque estoy acostumbrado a cambiar de una a otra con Alt-Tab, y nada, me gusta más esta. Este mismo NUnit tiene unas DLLs que son el soporte básico, que son estas dos. NUnit, pueden ver, todos pueden leer, ¿no? Si alguno no entiende o no llega a leer, por favor me avisa. NUnit viene con dos DLLs, framework y .core, que debemos incluir solamente en el proyecto de test, no en el proyecto del modelo. Y por supuesto en el proyecto de test, como vamos a interactuar con las clases del modelo, necesitamos poner una referencia al proyecto del modelo. Bien, hagamos nuestra primera clase de test. Yo les decía antes que esto es, TDD es diseño, ¿no? O sea, yo la verdad es que no tengo diseñada este modelo, no lo tengo diseñado de antemano. Sí, es cierto que lo hicimos esto el día miércoles con Martín en el MOOC, pero el enfoque, lograste empeorarlo un poquitito. No importa, no importa. Creo que... ok. ¿Alguno no ve? Si no, ¿se ve? ¿No se ve por el tamaño de la letra? Claro, por eso le decía si pudiera acercar un poco la pantalla. Pero... Ok. Lo que pasa es que si la acerca, va a quedar la proyección más chica y el resultado neto va a ser el mismo. Ahora, ahora voy a configurar Visual Studio para que las pantallas que muestran código estén más grandes. Bien, para hacer el primer test, creo una clase común. Una clase pública debe ser. Y tengo que incluir una referencia al assembly al namespace de NUnit y también al assembly de mi modelo, ¿no? Esto era wincofon.modelo. No. Ok. Vamos a escribir nuestro primer test. Estaba diciendo recién que esto es diseño y tenemos que diseñar. Yo empezaría, recuerdan la foto del aparato, aquí vamos a tener una clase que tiene que censar todos los dispositivos de entrada y hacer actuar los dispositivos de salida. ¿Algún nombre se les ocurre para esa clase? Esta es la parte más difícil de todo. IO. Ok. Entonces, vamos a poner una clase que se llame tocadiscos IO, como propuso acá un amigo. Escribamos el test. Cada test es simplemente un método común de .NET que ejercita el modelo que nosotros con el que vamos a trabajar. Entonces, public void recuerdan el proceso, ¿no? Crear un test y luego escribir el código que lo satisface.
Crear tocadiscos. Bueno, aquí dijimos que la clase se va a llamar tocadiscos IO. No me gusta mucho el nombre, pero me lo tengo que aguantar porque yo pregunté. No importa, siempre para eso está el refactoring después. Le podemos cambiar el nombre completamente a la clase. Bien, compilo y esto me da... Primer error es porque no existe este namespace. No existe este namespace porque existe el proyecto modelo, pero no existe ninguna clase adentro. Así que, claramente, esta es nuestra primera falla en el test. Vamos a crear la clase. No funciona porque no es pública. Ahora sí compila. Tenemos que... yo para ver si los tests corren o no corren uso el NUnit UI, se llama. Vamos a abrir. Tenemos que... Esto opera sobre la DLL, sobre el assembly, donde tenemos codificados los tests. Esta. Bueno, me advierte que el assembly que acabo de elegir no parece ser un assembly de test. Lo cual es cierto, porque para definir un test lo primero que tengo que hacer es utilizar aquí un atributo, identificando que la clase es un fixture de test, o sea, un conjunto de test, y que este método es un test, porque yo podría tener otros métodos en la clase que no fueran tests. Ahí compiló. Bien. Ok. Eso se llama green bar o barra verde y es un indicador de que todos los tests han corrido correctamente. Como pueden ver aquí, tenemos en este lugar que están viendo el test, que es el método, la clase más arriba y el namespace. O sea, ustedes podrían tener un montón de tests funcionando, agregados, estructurados jerárquicamente. Bien, el primer test funcionó. ¿Qué viene ahora? Hacer otro test, ¿verdad? Están un poco tímidos hoy. Bien, ¿qué más podemos probar? ¿A alguien se le ocurre algo? Yo voy a preguntar si se les ocurren cosas, pero acepten, yo les voy a decir, bueno, esto lo vamos a hacer de tal manera, sin mayor discusión, porque, insisto, lo importante es que podamos cubrir la mayor cantidad de código posible. Pero en este punto es importante, si quieren sugerir algo, que gire el plato. Muy bien. ¿Cuándo gira el plato? Ok. Entonces, vamos a hacer un test que encendemos el tocadiscos y tiene que girar el plato. Ok. ¿Siempre tiene que girar el plato? Bueno, no importa. Esa pregunta queda para... No importa. Miren lo que voy a hacer. Ah, perdón. Yo dije que iba a agrandar el font. Sí, 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 ya sé. Porque desde ese lado, yo siempre me pasa. Cuando estoy de aquel lado digo, ahí está, ahí, ahí. Y cuando estoy de este lado no lo veo. ¿Ahí se ve mejor? ¿Alguno lo ve? Ahí está atrás. ¿Se ve? Bien, queda un poco grandote, pero a ver, vamos a hacer... No, me equivoqué. Este. Vamos a tratar de agrandar. Bien. Plato gira cuando encendemos.
Entonces, tengo que tener un tocadiscos. Encender. Acá vamos a poner, ya nos pasó esto el miércoles, así que un mejor nombre para esto sería iniciar reproducción. Bueno, no tenemos el método. Vamos a ponerlo acá. Parece que va a ser un método que no devuelve nada y tampoco recibe nada como parámetro. ¿Cómo? ¿Cómo validamos que se encienda? Ahí está el problema. Qué interesante. Bueno, vamos a imaginar, vamos a inventar alguien iba a decir algo. ¿Quién? Bueno, ahí hay un problema de diseño de orientación a objetos, que discutíamos también el miércoles. Eh, ¿Por qué vamos a poner en el modelo una propiedad que no necesitamos por el modelo? O sea, necesitamos esa propiedad para el tocadisco. Cuando pongamos esto adentro del tocadisco, necesitamos una propiedad que nos diga si el motor está encendido o no. Ciertamente, el Winco no la tiene, porque la persona mira y ve el plato girando, o escucha el sonido. Entonces, es peligroso caer en la trampa de agregar propiedades solo para conocer el estado interno del objeto. ¿Por qué? Porque si conocemos el estado interno del objeto, estamos develando el estado interno del objeto, más de lo que necesitamos. Y el encapsulamiento no es simplemente poner propiedades públicas, poner campos privados, fields privados y propiedades para todo. Porque ahí, de la misma manera, estamos rompiendo el encapsulamiento, porque si ponemos cinco campos privados y si ponemos 5 propiedades que hacen get y set, el encapsulamiento está roto. En todo caso, está roto de la misma manera que si tuviéramos campos públicos. Igual. Lo que en todo caso tendríamos oportunidad de hacer es, en el futuro, hacer algo específico cuando alguien setee esa propiedad o la lea. Pero por el momento el encapsulamiento está roto, porque digamos, estamos develando todo lo que hay adentro. Pero para no iniciar esto demasiado duro, vamos a suponer una necesidad. Vamos a suponer que el tocadiscos afuera tiene una luz que dice cuando está funcionando para reproducir. Vamos a suponer eso después, probablemente la saquemos esa propiedad. Entonces, tendríamos iniciar reproducción y aquí aparece una novedad que es un assert. Un assert es otro de las herramientas que nos provee NUnit y varios otros entornos o herramientas de unit testing para asegurarnos de que algo está pasando. Es decir, nosotros hacemos algo con el modelo, le damos una orden y verificamos tal o cual cosa. Eso se llama assert. Assert.isTrue la propiedad reproduciendo, entonces yo pongo acá el assert tiene un montón de sobrecargas, pero en general verifica que esta propiedad, el assert.isTrue verifica que esta propiedad devuelva verdadero en este caso, y si eso no ocurre, me da el mensaje por la interfaz de usuario que yo coloco acá. Vamos a tratar de que todo entre en la pantalla. Bueno, tengo un problema porque todavía no tengo esta propiedad.
principio parece que solamente va a ser de lectura. Ahí anduvo. Corremos el test. Tenemos red bar, o sea, algo falló. Vamos a ver. Nos dice, este test falló, el tocadisco debería estar reproduciendo. Porque iniciamos la reproducción aquí y no funcionó. El código más sencillo posible que haga ese test pasar es este. Un código ridículo, dirán ustedes, ¿no? Pero el test pasa. Ahí pasó. Hacer esto nos da una buena oportunidad para decir, bueno, está bien, pero lo hiciste muy sencillo. No importa, eso es lo que tenía que hacer. Hagamos otro test en todo caso que falle con este código. Porque ya sabemos que este código no va a quedar, lo más probable es que no quede así. Entonces, hagamos un test que falla. Próximo test. Uy, acá iba a escribir algo y me olvidé. ¿Qué iba a escribir? Perdón. No se acuerdan, ¿no? Acá. Ah. No, si siempre tiene que girar el plato. No, si siempre debe reproducir. Pasa que yo hago trampa porque yo ya sé cómo funciona el Winkofon. Bien, un test que falle. ¿Cuál sería el test que falla ante esta implementación tan sencilla del código? No, pero, a ver. ¿Cómo? Apagar la reproducción. Si iniciamos la reproducción y la apagamos, ya vamos a perfeccionar esta propiedad. Detener reproducción. Vamos a necesitar el método. Acá el nombre de este método está mal. Sería reproduce. Reproduce cuando encendemos. No reproduce cuando detenemos. Aparece un test más. Automáticamente NUnit está monitoreando el assembly de test y cada vez que lo compilo, automáticamente lo vuelve a recargar. Bueno, ese test funciona. ¿Por qué funciona? Ah, ya sé por qué funciona. Aquí me olvidé. Detengo la reproducción, tengo que hacer un assert is false. Compilo, corro. Nos falla este test. Bien. No voy a poner acá falso. Tan sencillo no lo voy a hacer. Acá ya nos damos cuenta que vamos a necesitar un campo que podamos poner en verdadero o en falso, depende si está reproduciendo o no. Entonces vamos a poner el campo reproduciendo. Ups. Inicializado en falso. Bueno, ahora falla de nuevo porque aquí yo debería ponerlo
en verdadero o en falso en cada caso, ¿no? Muy bien. ¿Quién dijo algo de... Hasta aquí, ¿va entendiendo alguna duda una aclaración? Cuando trabajando en un proyecto real, esto debería ser más o menos así. Tal vez un poquito más lento porque tal vez tenga que pensar un poco más, pero no mucho más, porque la idea es dar pequeños pasos, hacer pequeños tests. La idea más importante en TDD es ir trabajando de a pequeños pasos. Una aclaración, porque por ahí si ustedes se imaginan que esto va muy rápido porque es esta pavada la que estamos haciendo, pero dos cosas, no es ninguna pavada lo que estamos haciendo. Y es un modelo que ahora van a ver que se va a complicar. Nos vamos a meter más en problemas. Y segundo, que es así. Mi experiencia es esta. O sea, con cualquier tipo de modelo vas avanzando así de a pasos muy chiquititos y muy rápido. ¿Alguien sugirió el próximo paso? ¿Algo de si está el disco puesto o no? El disco está puesto. Bueno, claro, ahí está. Eso es lo que yo había anotado acá. ¿Cómo? Cuando el aparato, cuando el disco cae, o sea, cuando vos iniciás la reproducción y el disco está arriba, cae, cuando la púa va, antes de que la púa empiece, se levanta una patita que si choca contra el disco, la púa sigue su camino y termina, y si no queda, no me acuerdo si la púa queda en el aire para que vos la ubiques, o si la púa no se mueve de su posición original. Pero lo que es cierto es que, claro, varía el silencio, o sea, no debería iniciar sino... eh, no debería iniciar si no está el disco puesto. Bueno, hasta aquí viene fácil. Ahora vamos a introducir, vamos a meternos en la realidad de este modelo. Nosotros, nuestro modelo va a tener que preguntar si está el disco puesto. Ahora, si está el disco puesto o no, va a ser un sensor óptico, no sé lo que fuere, que nosotros lo vamos a consultar antes de empezar a reproducir, de mover el brazo eventualmente y todo lo demás, le vamos a preguntar si hay disco o no hay disco. Ese sensor, que va a tener una interfase digital o lo que fuera, aquí no lo tenemos. Entonces lo que tenemos que empezar a hacer es, y en este proyecto sobre todo, empezar a simular cosas. Es decir, bueno, ¿cómo simulo el sensor? Esto es absolutamente necesario en este tipo de test, porque estamos interactuando con dispositivos que van a ser mecánicos o por lo menos absolutamente externos al modelo, pero también es una técnica que se utiliza mucho en cualquier tipo de modelo. Bien, como no estoy muy seguro de cuál va a ser la implementación del sensor de posición de disco, voy a definir una interfase. Una interfaz. Le voy a poner i detector de disco. Y va a tener una propiedad que sea bool disco en posición ¿Están de acuerdo con esta interfaz? Ok. Cuando yo inicializo el tocadisco, por otra parte, voy a tener que, cuando alguien prende el equipo, voy a tener que inicializar mi modelo y ya lo voy a tener que conectar con los sensores que va a tener que leer. Entonces, en el caso real, no sé, va a haber un iniciador de este modelo que va de alguna manera a conectarse con los distintos dispositivos y va a iniciar el modelo pasándole esos componentes de software, drivers o lo que fuera, que van a leer los diferentes elementos, van a tener que implementar esta interfaz. Entonces, cuando yo creo el tocadiscos,
la clase, vamos aquí. A ver, vamos a escribir primero el test. No reproduce cuando no hay disco. Vamos a ir un poco más lento con este test porque vamos a introducir conceptos nuevos. Bien, entonces, cuando creo el tocadisco, acá le voy a tener que pasar de alguna manera el detector de disco. Para que esto funcione, yo voy a tener que aquí en el constructor voy a tener que almacenar la referencia a este aparato. ¿Se entendió la relación entre el tocadisco y el detector? ¿Y por qué los conecto en el constructor? O sea, toda cosa, nuestro modelo del tocadisco va a tener que manejar, va a tener que leer cosas y manejarlas. Y para leerlas va a tener que tener una referencia, digamos, lo que se dice que va a colaborar con esos otros objetos. Por lo tanto, va a tener que tener referencias. Fíjense que aquí, en principio, yo creé un miembro privado y no puse propiedades para esto, porque por el momento no creo que tenga que ser accesible el detector del disco desde afuera de mi clase. Bien. ¿De dónde sacamos este elemento? Entonces, el detector de disco, yo tengo simplemente una interfaz, pero no... Tendría que hacer una opción, es que me cree una clase específica para testear, que simule lo que en el futuro, cuando esté listo el equipamiento, cuando el señor Winkofon me diga, bueno, probalo, y escribamos los drivers, lo vamos a conectar con la realidad, pero mientras tanto, para probar, tendría que escribir una clase para esto. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad bastante más sencilla es utilizar una tecnología que se llama mock objects, o objetos mock, o moqueados, o objetos simulados. Mock significa simular o algo así en inglés. Un mock object es un objeto simulado y hay una herramienta que se llama nmock, que nos facilita la creación de objetos simulados. Tiene algunas... Acá tengo la página de nmock. Es nmock.sourceforge.net. Después la pueden ver. Ahora la vamos a agregar al final en las referencias. ¿Cómo se usa nmock? Bueno, más o menos así. Vamos a agregar el namespace aquí. La manera de crearlo, si tengo, para que nmock pueda simularme un objeto, ese objeto tiene que o ser una interfase o ser una clase que tenga todos sus miembros virtuales. Ahí tenemos una pequeña restricción para usar nmock. Y ahora vamos a ver por qué, porque simula un objeto aunque el objeto no exista. Entonces, si yo necesito un objeto de este tipo, lo que tengo que hacer es crear un dynamic mock y pasarle en la interfase.
Type of era y detector de disco, ¿no? Así es la manera de utilizar esto, ¿no? Esto crea el mock object, por ahora no se va a ver muy claramente, ¿no? Y esta propiedad del mock, del dynamic mock, me devuelve el objeto simulado. Me devuelve un objeto que es, en principio, igual que la interfase que le pasé como parámetro. Vamos a probar, porque ya escribimos demasiado código. Bien, tenemos un error, ¿por qué? Porque estos constructores no, no están pasando el detector de disco. Bien, entonces, momento para un refactoring. Comentamos esto y ¿qué vamos a hacer? En vez de tener en varios lugares en vez de ir a cada lugar y tocar el constructor, lo que voy a hacer es, porque ya sé que después voy a agregar más y más elementos, entonces me creo una función que me crea el objeto y cada vez que tengo que hacer algún cambio voy y lo creo ahí. Más aún, NUnit me provee una funcionalidad que se llama setup. El método que esté marcado por el atributo setup me lo va a ejecutar antes de ejecutar cada test. Este método NUnit me garantiza que se ejecuta antes de ejecutar cada test. Entonces lo que voy a hacer acá es un pequeño truco. Voy a poner una variable de instancia que sea mi tocadiscos. Y la voy a crear acá. Este método, que hace simplemente eso, no lo necesito porque no me agrega nada al test. Este método no crea el tocadiscos, sino que directamente hace lo que, como está recién creado, simplemente hace el test que tenga que hacer. Este método tampoco lo necesito. Y como hice un refactoring en el test, voy a probar que todo está andando como funcionaba antes. Entonces voy a comentar este parámetro a ver si mis tests luego del refactoring funcionan. Compila y los tests funcionan. Bien. ¿Alguno tiene una duda con lo que acabamos de hacer? ¿No entendió alguno de los pasos? ¿No? ¿Todos entendieron? Bien. Esta es la ventaja de tener test. Aquí tenemos solamente dos, pero ahí acabamos de hacer un refactoring. El refactoring, ¿por qué volví un paso atrás el código? Porque el refactoring me dice, tenés que tener los tests corriendo, hacer el refactoring y los tests tienen que correr como corrían antes de haber hecho el refactoring. Eso es fundamental. Y también es fundamental tener los tests corriendo siempre, todo el día. O sea, cada 10 minutos tiene que estar corriendo, ¿no? Si nosotros hacemos un cambio tan grande que hace que los tests no corran durante todo el día, estamos trabajando, no estamos trabajando bien con TDD, porque lo importante es programar en pequeños pasos. Bien, test básico. Les comento esto. Y ahora el detector de disco voy a tener que seguir el mismo camino que seguí con el tocadiscos.
lo voy a poner en una variable y lo voy a inicializar una vez. Y aquí ya tenía el código escrito. Bien. Si me conviene tener este objeto, bueno, por empezar lo voy a castear solamente acá arriba. Y además me conviene tenerlo como Dynamic que ahora vas a ver por qué. Bueno, hasta aquí que logramos. No tenemos mucha. Vamos a ver si corren los tests. Supongo que corren porque estos tests son idénticos. Ahora, ¿de qué nos sirve el Dynamic Mock? Yo quiero entonces testear mi modelo, la clase tocadisco.io, para que si tengo disco inicie, pero si no tengo disco no inicie. ¿No? Entonces, todavía no escribí ese test. No reproduce cuando no hay disco. Bien. Lo que tengo que hacer y la herramienta que me provee este Dynamic Mock es esta. Y el motivo por el cual me conviene tenerlo como Dynamic Mock. Tengo que este objeto simulado lo puedo instruir para que reaccione, hasta cierto punto, para que reaccione de distintas maneras. Hay un método que yo configuro este mock para que con expect and return. Expect es configura dentro del mock para que espere el llamado a un determinado método. Y el expect and return para que específicamente retorne un determinado valor. ¿Qué tiene que esperar? Bien, seguramente mi modelo tendría que preguntarle al sensor de disco si hay disco o no hay disco, y en función de eso actuar. Entonces, ¿qué tengo que esperar? Tengo que esperar un llamado a la propiedad o método, en este caso una propiedad, disco en posición. Y además, en este test en particular, cuando mi modelo llame a la propiedad disco en posición de mi objeto simulado, en este test yo le tengo que contestar que no. Tiene que retornar false. ¿Se entendió eso? O sea, yo no solo simulo un método que cumple, un objeto que cumple la interfaz, sino que además lo configuro para que hasta cierto punto actúe en forma simulada. Entonces, limpiando un poco esto, yo estoy simulando que el disco no está en posición, por tanto, un llamado a iniciar reproducción no debería iniciar. Esto casi seguro va a fallar. El tocadisco debería... Ah, perdón. No, si yo configuro para que el disco no esté en posición y llamo a iniciar reproducción, a iniciar reproducción, no debería estar en reproducción. Efectivamente, el tocadisco no debería estar reproduciendo. ¿Por qué falla este test? Porque yo no escribí nada en el modelo que chequee el estado del tocadiscos. Vamos a ver. Acá tendría que preguntar if detector de disco punto disco en posición inicia. Si no, no.
Compilé, corro de nuevo el test. Oh, esto no me lo esperaba. Ok. Ahora, como modifiqué el código del modelo, está llamando ese método todo el tiempo. Como yo el mock que creé, el objeto simulado, no desconoce ese método porque no lo configuré, debería configurarlo. Entonces, en el test, esto también pasa a ser default, es decir, dado que tengo un método que tengo una propiedad que sea disco en posición, este objeto debería responder siempre que, en principio debería responder que no. A ver si era esto. Bien. Reproduce cuando encendemos. Aparentemente el tocadisco aún... Ah, bueno, bien. ¿Cómo? Yo tenía un test antes que iniciaba la reproducción y asumía que tendría que comenzar. Lo que pasa es que ahora es más complejo el modelo y ahora mi tocadisco espera que esté el disco en posición. A ver si podemos hacer esto. No me acuerdo, pero nos vamos a dar cuenta rápidamente. No, no podemos. Ahí configuro. Este es el motivo por el cual necesito el Dynamic Mock para poder configurarlo entre cada test. A ver ahora. Anduvo. Bien. ¿Seguro todos entendieron lo que acabamos de hacer acá? ¿Nadie le queda una mínima duda? ¿O no se animan a preguntar? Con NMOC estamos simulando objetos. Como nuestro modelo maneja dispositivos externos y es un modelo bastante sencillo, la única manera que tenemos de saber si funciona bien es saber si hace las preguntas que tiene que hacer y si da las órdenes que tiene que dar. Sí. Bueno, que yo tengo una interfaz hasta ahora, no tengo una instancia del objeto. Es lo que decía al principio. Este detector de disco, tengo dos opciones. Creo un detector de disco ficticio que implemente la interfaz y se comporte como a mí me gusta que se comporte. Claro, pero acá con esto me ahorro el trabajo de crear esa clase. Tiempo, sí. Podría haber creado esa clase, pero con esto me lo ahorro. Creo el objeto, lo configuro lo que necesito para el test y listo. Próximo paso. ¿Qué hacemos? ¿Les parece si agregamos que el motor gire? Agregamos un dispositivo de salida. Nueva interfaz. Esta interfaz va a ser implementada, de nuevo, igual que el otro en el futuro, por una clase que va a manejar el hardware, el motor directamente, ¿no? ¿Qué métodos le ponemos a esta interfaz? A ver. Arrancar y detener.
No, no, no. Muy bien, muy bien. Ahí está bien, pero a un paso a la vez. Alguien dijo acá que tenemos que arrancar y está muy bien eso, pero vamos de un paso a la vez. ¿Arrancar en qué velocidad? Bueno, por el momento vamos a hacer uno que arranque nada más. Voy a arrancar. Bien. Voy a otro objeto simulado que también lo voy a simular con Dynamic Mock. Motor plato. Y se lo paso también como constructor a la clase. Se lo paso en el constructor de la clase, perdón. Como ven, insisto en esto. Por ahí yo voy muy rápido y a veces yo cometo algún error también, pero siempre hay que tratar de escribir primero el test que falle y luego el código que funciona. Esto tiene como ventaja que si yo soy estricto y soy disciplinado más que estricto en escribir solo el código necesario para que el test falle, para que el test funcione, a mí me va a quedar la mínima cantidad de código posible que hace que mi software funcione como tiene que funcionar. Si está incompleto, quiere decir que me faltan test. Yo agrego test que fallen para agregar más funcionalidad. Esto es muy importante también cuando se detectan bugs. Ustedes tienen un código ya funcionando, tienen 100 tests escritos y les reportan un bug. Lo primero que tienen que hacer, antes de solucionar el bug, es agregar test 1, 2, 5 que fallen con ese bug. Y luego corrigen el bug para que los tests pasen. Esto es importante porque si ustedes corrigen el bug directamente, digamos, ahí es una señal importante. Ustedes tienen unas 100 test que no detectaron un bug. Hay un bug que no, por lo menos un bug que no lo detectaron. Eso es un error. Entonces lo primero que hay que hacer es corregir el error y entonces agregan los tests para que fallen. Así, si cometen un bug similar en el futuro, va a saltar con alguno de esos tests, probablemente, si tienen suerte. Motor plato. Bien. Quiero compilar, pero me dice que mi interfaz, mi clase, todavía no sabe lo que es un motor. Disculpen la demora en escribir, pero entiendo que esto, si no lo hacemos así, si yo les trajera el código todo escrito y se los explico, no. Va, yo no lo entendí. Supongo que ustedes tampoco. Esto es necesario hacerlo así. Y obviamente, y que ustedes los hagan por sí mismos, ¿no? Pero por lo menos de esta manera. Bien, ahí compiló. Agreguemos un test ahora que falle. ¿Qué debería comprobar yo? Que cuando enciendo y hay un disco, debería llamar al encender el motor. Pero cuando enciendo y no hay disco, no debería llamar a encender el motor, ¿verdad? Vamos a revisar porque seguro tenemos un test de ese tipo. Reproduce cuando encendemos. Bien. En este test tenemos disco. Por tanto, acá deberíamos configurar el mock de esta manera, el mock del motor de esta manera. Motor plato.expect. Debería llamar al encender del motor plato. Compilo.
Corro test. Este reproduce cuando encendemos. Falló. ¿Era arrancar? Bien. Se creen muy vivos, ¿no? Los quiero ver acá en el teclado ustedes. Bien, arrancar. ¿Y eso que es mi notebook? Si fuera prestada. Bien. Ahora, para probar correctamente nuestro modelo debemos completar el segundo test, es decir, que cuando lo llamo y no... perdón, no, porque está mal. Yo acá cometí un error. Estoy diciendo aquí, en el mock, le quiero decir, mira, te van a llamar a este método, pero nunca me aseguro, nunca pregunto si lo van a llamar o no. Entonces, nunca pregunto si lo llamaron o no. Yo configuro el mock y le digo, te tienen que llamar a este método, pero nunca verifico si llamaron o no llamaron. Justamente, verificar es un método del mock, que lo que hace es verificar que lo que yo le dije que le iba a pasar, le pasó. En el mock anterior, lo único que necesitábamos era que cuando le preguntaran que contestara algo. Pero no estaría de más validar que efectivamente le preguntaron. Vamos. Sí. No. Cuando llamás, si vos haces un refactoring de la interfaz, o sea, automáticamente tenés la herramienta de que el mock te lo modifica. No. Porque está en un string el método. Sí. Eso por ahí. Bueno, la pregunta está buena. ¿Qué pasa si acá tenemos estas dos propiedades están en modo, están compuestas como string, se leen por reflection, se trabajan por reflection? El indicador, bueno, vamos a ver. O sea, el test te va a fallar, pero... Vamos a probar eso. Voy a poner un test que funcione. Y lo probamos. Bueno, lo que me dice es lo siguiente, mirá. Método arrancar nunca fue llamado, dice ahí esa línea. Me dice que mi modelo lamentablemente nunca llamó al método arrancar. El método arrancar existe, está todo bien, pero el modelo no lo llamó. Eso es razonable porque el modelo no está llamando al método arrancar. Entonces acá deberíamos poner motor plato.arrancar. Vamos a ver. Verde, muy bien. Lo que me preguntabas vos recién es qué pasa si le cambio el nombre al método arrancar. Bien. Cambiémosle el nombre al método arrancar. Y aprovecho y le voy a poner encender, porque yo quería ponerle encender desde un principio. Encender y, bueno, no compila, porque acá tengo que poner encender. Ahí compiló. El test va a fallar porque me dice que no hay método arrancar. Esta es la manera que lo voy a detectar. O sea, El tema es si lo tenés disperso por toda la aplicación en un modelo grande, hace un refactoring que toca los métodos, o sea, con el método lo llaman en un montón de lugares. sí. Hace un refactoring automático, cambia el nombre del método, pero el mock no te lo va a cambiar, esa es la definición. Bueno, por las dudas que no hayan escuchado, entonces, el primer paso es, ¿qué pasa si yo este mismo código que tengo acá, esto, lo tengo distribuido en 100 lugares en la aplicación? Bien. La primera pregunta es, ¿qué pasa si esto cambia? Si cambia, falla el test, como acaba de fallar. Bueno, muy bien. ¿Qué pasa si lo tengo distribuido en 100 lugares en toda la aplicación? En toda la aplicación de test, estamos hablando, porque esto es un test. Si lo tengo en 100 test,
La respuesta a esto es que no debería tenerlo en 100 test. No quisiera ampliar ahora, pero lo que debería, cómo deberías tratar esto es hacerte un método que te devuelva el mock ya configurado. Hay un patrón que lo pueden empezar a anotar cosas, así después se las paso todas juntas. Hay un patrón que se llama Object Mother, que es un patrón bastante tonto, que alguien lo definió, simplemente se ocupó de definirlo, que es lo que pasa en general con todos los patrones, que es simplemente una clase que te devuelve objetos creados para test. El Object Mother es un patrón que se usa junto con testing, con unit testing. Te devuelve objetos creados. Y si vos querés que te devuelva el tocadisco, tiene un método que se llama tocadiscos. Ahora, si vos querés que te devuelva el tocadiscos con el motor, con el sensor en disco puesto, bueno, el Object Mother te lo devuelve así. Y internamente que se llama el método que devuelve el tocadisco y le adjunta, ya sea por un setter o por el constructor, le coloca un objeto moqueado con en true. Entonces, de esta manera, lo que haces es que, en general, la configuración de los objetos de testeo no se repite, digamos. Eso deberías hacer. Pero sí, si cambias el método, el nombre del método, estás expuesto a esto. Pero te van a fallar todos los test. O sea, por supuesto sería bueno el reemplazo automático. Pero si no tenés el reemplazo automático, por lo menos tenés que tener la manera en que darte cuenta de que te equivocaste con algo. Con un test no te vas a olvidar. ¿Cómo? Sí, claro, hay muchas posibilidades, pero si lo definís como recurso estás más o menos en el mismo problema. Está bien, no tenés la duplicación, mejor dicho, no tenés la multiplicación, pero tenés duplicado el nombre del método y el string que tenés definido como recurso. Es una posibilidad más. Bien, compilamos y corremos. Corren los test ahí. Bien, este comentario lo podemos sacar. Ahora, había un caso donde nosotros lo habíamos probado sin disco. Ahí. Entonces acá tendríamos que poner un expect no call al método encender. Aquí estamos enriqueciendo un test. Y sigue corriendo. Muy bien. Aquí podemos analizar un refactoring. Una pregunta que me hago ahora, tal vez no vale la pena hacerlo en este momento, ¿no? Pero, ¿realmente necesito la propiedad reproduciendo y la propiedad pública reproduciendo? Yo les dije cuando la pusimos que probablemente la tirábamos a la basura esta propiedad, ¿no? Porque, de hecho, simulamos una necesidad de la lucecita para poder usarla. Probablemente no necesitemos esta propiedad. Tenemos todos los test corriendo. Vamos a ver ahora. No la necesitamos porque tenemos el mock, que ya sabemos si se ejecutó el método o no. Exacto. Sabemos que la responsabilidad del modelo está cumplida en el momento que dio la orden de encender al motor. El modelo lo único que tiene que hacer en este esquema, en este ejercicio en particular, es responder al encendido y, si están las condiciones dadas, iniciar el motor. Si no pudiste encender el motor que tira alguna cosa. No, a ver, el Winco que yo tenía, por ejemplo, cuando vos le dabas y no había disco, no explotaba. Simplemente no arrancaba. No, puede ser puede ser que tu diseño, que algún diseño implique una excepción, pero en realidad
¿Te parece necesario o vos una excepción? Digo, aparte, el Winco no va a tener pantalla donde se muestre la pantalla azul con la excepción y el track, el stack trace. Cuando le falte la púa, sí, bueno, por ejemplo, si incluyéramos eso en el modelo, sí. Puede ser que haya lugar para una excepción. ¿Quién iba a hablar? Puede hacer ruido, puede no tener pantalla, pero puede hacer algún tipo de ruido o algo. Sí, podría ser una señal de alarma, ¿no? Bueno, si tenemos tiempo le ponemos una señal de alarma que suene ante cualquier situación no esperada. Quisiera, ya que estamos con esto, vamos a llamar al método apagar. No reproduce cuando apagamos. Vamos a suponer que estaba el disco posición true, expect call to encender. Lo que vamos a hacer es esto, ¿no? Iniciar reproducción y detener reproducción. Queremos asegurarnos de que el modelo, cuando le damos la señal de que se detenga, se detiene. Expect encender, por tanto acá tenemos que poner también expect detener. Y vamos a verificar porque si no... No reproduce cuando apagamos. Nos está diciendo que el método de detener nunca fue llamado, lo cual es cierto, porque nuestro modelo no llama al método de detener. Wow. Bien. Siguiente paso. Le ponemos velocidad. ¿Parece? Bien. El aparatito que estaba allá a la derecha es una llave de 4 puntos. Por tanto, la mejor manera de simular eso que se me ocurre es, ponemos un enum, ¿le parece? Para cada velocidad. Vamos a ponerla por acá. RPM. A ver. ¿Puedo empezar con número acá? Me acuerdo que tenía un disco de Mambrú se fue a la guerra que era celeste y de 75 RPM, 78. Bien. Bien, definimos las velocidades posibles del motor y acá tendríamos que, cuando lo encendemos, tendríamos que recibir ese parámetro, ¿no? Velocidad motor. Bien, pero vayamos al test. Ahora que tenemos una idea de cómo lo vamos a... Uy, ya.
Reproduce en 33 RPM. Bien. Vamos a suponer que tiene disco. Y acá le vamos a poner que RPM 33, que inicie 33 RPM. Acá vamos a tener varios errores. Vamos a suponer que vamos a pasar el disco de Mambrú. 78. Bien, compilo y me dice que no hay método de encender que tenga... Ups. Vamos a darle bolilla a este primero. No hay método de iniciar reproducción que tenga parámetros. Eso es cierto. Entonces, para no complicarnos, vamos a poner una sobrecarga. Que me va a inicializar. Si yo llamo a iniciar reproducción y no le indiqué la velocidad, que me la inicie en la velocidad más común, que es 33. La mayoría de los discos de vinilo se pasan en 33. Y acá sí ponemos el parámetro. Bien. Ya modifiqué la interfaz. Acá tengo que pasarle este parámetro. Wow, compila. Ahora. Bien. Vamos a hacer la misma trampa aquí. Ahí está. Ahora, ¿cómo? No, se llama en el mock. Ahora vamos a ver, ahora vamos a modificar el mock. Y después sacamos el método. A ver, yo acá estoy iniciando en 78, entonces le debería esperar que llamen este método, pero además que lo llamen con una velocidad determinada, que es la velocidad 78. Vamos a ver si... esto funciona. Es decir, si ven la sobrecarga ustedes del método, tal vez los que están lejos no la ven, le puedo avisar que van a llamar a tal método y que además lo van a llamar con tal valor. Compilo. Por las dudas, como soy un poco desconfiado, vamos a llamarlo con el valor incorrecto a ver si falla el método. Falla, ¿ven? El texto este de aquí, para los que no lo ven, lo repito, dice, llamaron al método de encender, pero se esperaba una velocidad 78, pero la que vino fue 33. Lo cual es real porque yo acá cambié el método para que fallara. Ahora, entonces, todos los métodos encender, tendría que modificarlos para que acepten, si es que no indico otra cosa, que acepten 33. O sea, que esperen 33.
Entonces voy a deshacer la trampa que hice, que no pasó inadvertida, ¿verdad? Alguno que está despierto. Ops. No reproduce cuando no hay disco. No, lo que pasa es que en la interfaz no está encender sin parámetro. Puedo tener una sobrecarga, pero no en la interfaz. Nunca me ha pasado esto, ¿no? Acá es cuando se tiene que cortar la luz. Poner efecto en folder, todo. Esperás que no llame el método con ningún parámetro. En ningún folder. Esto yo ya lo sabía, ¿eh? Ustedes pensaban que nada. No, bueno. El método expect on call, por lo menos para los que no pueden ver, cosa que me acabo de dar cuenta en este momento, por lo menos tenés que decirle de qué tipo es el parámetro para que no falle. Igual hay una cosa importante, ¿no? NMOC satisface una gran porcentaje de las funcionalidades, pero no todas. Es posible que ustedes se encuentren con que hay algo que no pueden hacer. Sí. Para verificar que... Como parámetro un string o un objeto y adentro del método está validable que te pasa una referencia nula de ese objeto. Mira, hay una versión más nueva de NMOC que yo no uso mucho mock objects, porque esto es acá es un caso bastante raro por dos motivos. Primero que es un modelo que interactúa con cosas que estoy forzado a simular y es muy cómodo simularlas con NMOC. Ahora, primero, no se puede simular todo. Por ejemplo, base de datos, por ejemplo. Si yo quisiera hacer un mock de la capa de acceso a datos, sería imposible hacerla con NMOC. Entonces no la hago con NMOC. Igual hay una versión bastante más nueva de NMOC que esta que yo estoy usando acá, que les sugiero que la investiguen. De todas maneras, no todo se puede simular. No todo se puede simular. Simula gran parte de las operaciones más sencillas se pueden simular. Otras no. De todas maneras, seguramente la versión más nueva de NMOC soporta más funcionalidades. ¿Cómo estamos con el tiempo, señor Turquet? Tenemos, pero hasta 8 y... Perfecto. ¿Seguimos? ¿Qué más? Ah, el tema de la velocidad. Bueno, el tema de la velocidad ya lo terminamos, ¿no? ¿Cómo? Sí, se puede cambiar la velocidad. Es cierto. Mejor dicho, en el otro se podía cambiar la velocidad, porque típicamente yo ponía el de Mambrú y decía, Mambrú se fue, porque estaba en 33 y el de Mambrú era el 78. Entonces ahí nomás tac tac le cambiaba y retomaba, como decía Martín el miércoles, ¿cantan las ardillitas o canta Apo? Bueno. ¿Se puede cambiar la velocidad? ¿Cambiamos la velocidad? Bueno. ¿Están todos de acuerdo en hacer eso? ¿Le cambiamos la velocidad mientras están dando? Pasar de 33 a... No, pasar a, 70 a 40, a 78 mientras reproduce. Bien.
Vamos a asumir que tenemos disco, esto lo dejamos como está. Vamos a asumir que está encendido en 33. Vamos a asumir que la manera de comunicarme con el motor es que si yo lo enciendo 33 se enciende y si lo quiero pasar a 78, llamo de nuevo a encender con 78 y listo, ¿no? Podemos poner otro método que sea cambiar velocidad, pero vamos a asumir esto. Entonces, yo voy a esperar que me llamen a encender con 33 y luego que llamen a encender con 78. Lo que sí voy a hacer es un método distinto en el modelo, ¿no? Bien, no tengo método cambiar velocidad. Agregamos el método cambiar velocidad. Compile, vamos al test. Wow. Fíjense que yo acá cometí un error que es, 2 veces ya lo cometí, que un test funciona y como no le creo que funciona, hace un rato lo hice que fallara para que fallara y lo hago funcionar. Porque por ahí el test está mal escrito y no falla ante el error. Entonces me gusta que falle, pero lo que debería haber hecho entonces es primero haber escrito el test que falle, lo que dije en la segunda o tercera diapositiva que ya no estoy cumpliendo a esta altura. Debería ser el test que falle porque eso me garantiza que el test es eficaz. Y luego hacer el código que lo escriba. Ese es otro motivo para hacer fallar el test primero, porque si no tengo que hacer doble trabajo. Ahí efectivamente falló, entonces me quedo tranquilo que está bien escrito. Compilo de nuevo. Bien, otro. ¿Qué más? ¿Cómo? Posicionar la púa, muy bien. O sea, manejar el brazo. Agregamos la funcionalidad de que el motor tiene que manejar el brazo. Otra interfaz. Aquí hoy estoy un día re sincero. Entonces les voy a decir una cosa que no me gusta acá. La manera de cambiar la velocidad, a decir verdad, un correcto diseño de esto, mejor dicho, ¿quién va a llamar al método cambiar velocidad? El método iniciar reproducción lo va a llamar a alguien cuando le den o sea, perdón, tampoco iniciar reproducción. Esto es una cuestión más de diseño, ¿no? Probablemente, inclusive todos estos métodos, iniciar reproducción, detener reproducción, cambiar velocidad, desaparezcan, porque debería ser el mismo modelo quien debería estar atento a los sensores para que cuando alguno cambia, se actúe en consecuencia. Esto es mucho más fácil de escribir ahora, ¿no? Un posible refactoring sería eso. Agarrar este modelo y
modificar los sensores para que, por ejemplo, la clase interna esté todo el tiempo consultando los sensores a ver si alguno cambió, y si alguno cambió, automáticamente inicia reproducción, detiene reproducción, cambia velocidad, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que ahí vamos a agregar una complejidad de poner un thread que esté todo el tiempo, o poner un thread que esté chequeando los sensores, que sería el mecanismo más sencillo posible, o hacer que los sensores disparen eventos, lo que definir en la interfaz un evento al cual se suscriba al modelo. Pero esa sería una implementación más prolija de todo esto. No obstante, vamos a seguir con esta metodología de poner métodos, que es más fácil para testear. ¿Qué íbamos a hacer? Ah, el brazo. Ok. El brazo... agregamos una interfaz. Esto ya se va a volver aburrido, ¿no? Pero... actuador... brazo. Lo que hacía el aparato este eran dos cosas. Uno que era llevar el brazo al disco y ahí lo dejaba, y cuando parábamos lo levantaba del disco. Entonces podemos ponerle dos nombres bien sencillos: bajar y levantar. ¿Se entiende así? Va al principio, a la primera pista. Supone que el disco, es que si no es el disco, yo no me acuerdo ya exactamente. Sí, creo que quedaba detenido en se quedaba ahí colgado, suspendido. ¿Pero dónde bajaba? Ah, El sensor atrás que detectaba cuando el disco era grande. Entonces bajaba la primera posición. Si no, ese sensor no se activaba, se iba al medio, va al tamaño del disco. y no bajaba, pero no bajaba. No, sí, sí. ¿Y si no había disco? Si no había disco, no me acuerdo. Yo sé que si no había Acá bajaba igual y nada. Acá hay varios que tienen... No me extrañaría que alguno tenga un Wicofón tirado por ahí, ¿eh? Bien. Bueno, hacemos un test que falle. No se me dispersen. Bien, baja brazo en reproducción. Ah, bueno, aquí vamos a tener que configurar el actuador del brazo. Yo trato de hacerlo lo más rápido posible. Ya, debe haber varios pensando ya en la pizza, la cerveza. Y yo acá, como un gil, escribiendo actuador brazo y mock instance. Pero bueno. Bueno, le agrego otro aparato más al constructor. Obviamente de error. Bien. Ahí compila. Test. Vamos al test.
actuador brazo.expect el método bajar. Esto no lo necesito. Y verifico que me llamen el actuador brazo. Corro test. Bien. No sorprende que no funcione. Iniciar reproducción. Debería encender el motor y actuador brazo punto bajar. Siguiente paso, que es lo obvio, es que cuando detenemos levante, ¿verdad? Y Lord tiene que bajar si no está girando el motor. Tiene que bajar si no está girando el motor. Sí, así lo hice. No, entre dos mocks distintos no. Que yo sepa no. Porque se puede testear el orden en un mismo mock, pero no entre dos mocks distintos. Ahí tendríamos... Una pregunta. Sí. Con respecto al metal, si vos le pusieras un verify ahí al detector de disco y vos no llamaste a respecto al metal, ¿también te da error? ¿O respecto al metal no es como independiente? No, debería dar error. Vamos a ponerlo arriba. Lo que vamos a probar es si funciona, si es posible verificar que efectivamente haya llamado a este método. No me acuerdo cuál era. Reproduce cuando encendemos. Reproduce cuando encendemos este. ¿Sí ves? Salta. Vamos a volver a nuestro código, compilamos. ¿En qué estábamos? ¿Con qué estábamos? Me olvidé. El orden. No, no creo que podamos chequear el orden. Aunque no todo está perdido, por ahí algún test se puede inventar. Bajamos, vamos a testear que suba cuando se apaga, así, por mirar algo trivial. Distribución true, expect bajar, expect subir. ¿Era subir? No, levantar. Expect levantar, iniciar reproducción y
probamos. Falla. Claro. Actuador, brazo, punto, levantar. ¿Alguna duda? Me gustaría reservar los últimos 15 minutos, desde el cuarto hasta y media, para contestar preguntas generales que ustedes pueden tener respecto de TDD. Sobre todo si sé la respuesta. Si no, ¿algo más de esto? Tenemos unos minutos todavía. ¿Alguna prueba muy cortita que les guste hacer o alguna duda de lo que acabamos de ver? Fíjense que tenemos un modelo... Ah, habíamos dicho poner una señal de alarma, ¿no? ¿Cómo podríamos poner una señal de alarma? Bueno, no lo vamos a hacer, porque la manera correcta de hacerlo sería poner una interfaz más que se comunique. O sea, todo este modelo prácticamente no va a tener... Me arriesgaría a decir que la clase tocadiscos IO solo va a tener un constructor y se va a configurar en el constructor y va a operar hasta que lo apaguen el tocadiscos. Esa puede ser puede hacer una implementación así y subirles la alternativa para que se la bajen, sí, pero es más que nada código de multithreading o eventos, lo que fuera. ¿Alguna duda? ¿Realmente entendieron todo lo que acabo de decir? ¿Cómo linkeé? Bien. Lo cerré. Lo que hace el NUnit, la pantalla de la interfaz de usuario de NUnit, lo que hace es, vos le indicás un assembly donde tenés test definidos con estas reglas, ¿no? Obviamente tiene que tener unos ciertos atributos, seguro, y uno o más test. Cualquier método, vos podés, cualquier método público, no sé si puede ser privado o no, nunca lo probé. Público o no, no tiene que devolver nada específico, y lo marcás con el atributo de test. Entonces en NUnit cuando levanta, le decís que levante tal archivo, la del L, que es la DL, ese es el assembly que se produce como resultado de compilar este proyecto, ¿no? Proyecto test. Winkofon.test. Y lee por reflection el assembly y levanta todo, busca las clases que tengan el atributo textFeature y dentro de los métodos que tienen el atributo test y... ¿Cómo? Sí, el test, obviamente como yo trabajo, como yo creo un tocadiscos, acá, a ver, acá, utilizo las interfaces, entonces tengo que tener referenciado el modelo aquí, es esta referencia y tengo que tener el MFA, sí. Lo que hace el assembly de test, yo creo clases que lo único que hacen es crean los objetos del modelo o usar los objetos del modelo. Sí. Aquí esta es una implementación un tanto rara. A ver, los tests que yo escribo en general no suelen ser así. Estos son como un tanto complicados porque es un aparato raro lo que estamos diseñando. Pero en general se trata de cuando vos testeás e interactúas con un modelo que a su vez persiste en una base de datos, queda un poquito más sencillo. Lo que pasa es que esto me parece más pintoresco y además
tenemos una oportunidad para demostrar las técnicas de NMOC, por ejemplo.